Bienvenida a Carácter de Mamá, un espacio donde compartiremos estrategias de afrontamiento para fortalecer tu carácter como madre de una persona con necesidades especiales y conseguir la paz y tranquilidad que necesitas para mantener el control de tu vida. Soy Cris Tirado, madre de 2 niños diagnosticados con autismo y educadora en el hogar. ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son mis estrategias y mis secretos para educar a mis hijos en casa sin volverme loca en el intento? Quédate por aquí y te compartiré todo lo que he aprendido desde mi experiencia como madre y mis conocimientos previos como psicóloga y terapeuta familiar. Hoy es 12 de noviembre del 2024. Como a la mayoría de niños, a mis hijos les encanta salir a jugar al parque. Cuando vivíamos en Lima y mi hijo menor tenía 4 años, conocimos a una niña hermosa que se llamaba Lucy. Tendría aproximadamente 8 años. Tenía una hermosa sonrisa, era muy sociable y conversadora. Ella tiene síndrome de Down y a diferencia de mi hijo mayor, aquel hombrecito de pocas palabras, Lucy tenía mayor facilidad para interactuar con las personas. Su madre me decía que siempre tiene cuidado con los adultos que se acercaban mucho a su hija porque podrían tener malas intenciones. Incluso una vez intentaron echarla de un parque de juegos por su condición. ¿Qué te parece eso? ¿Dónde está la inclusión? Así como Lucy, hay muchas personas con síndrome de Down que son discriminadas por su apariencia física. Aquí está nuevamente la discapacidad social de la que te hablaba. Esa discapacidad que no tolera al que es diferente, que lo excluye, que lo margina y lo aísla. Pablo Pineda, psicopedagogo y actor español, es el primer diplomado europeo con síndrome de Down y nos invita a dejar los prejuicios y estigmas sociales, que ya no hablemos más de discapacidad, sino de diversidad, porque todos somos iguales y diferentes a la vez. Pablo Pineda es un gran ejemplo de lucha contra esa discapacidad social. Puedes escucharlo hablar de los derechos de las personas con discapacidad en diferentes medios. Incluso tiene un emotivo discurso frente a la ONU. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia sobre estas discapacidades sociales? Hoy hablaremos sobre el cuarto pilar de la teología de la discapacidad, que se denomina el remedio de Dios es Jesús. Los evangelios hablan de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús como el adelanto de la promesa de Dios de la restauración completa en su regreso futuro. En el testimonio de los apóstoles y profetas vemos a Jesús como la simiente mesiánica, un hombre judío resucitado y a la vez Dios, que abrió la puerta tanto a judíos como a gentiles, incluyendo a los pobres, lisiados, ciegos y cojos, para salvación, adopción y en última instancia la redención de nuestros cuerpos terrenales. Tenemos 4 pasajes bíblicos. El primero se encuentra en Job capítulo 19 versículos del 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará del polvo. También sé que he de contemplar a Dios aun cuando el sepulcro destruya mi cuerpo. Yo mismo seré quien lo vea y lo veré con mis propios ojos, aun cuando por dentro ya estoy desfalleciendo. Job es el protagonista del libro de Job, uno de los libros más antiguos de la Biblia, considerado como un libro poético, que trata temas como el sufrimiento, la fe y la esperanza. Job era un ganadero muy rico, que vivió aproximadamente en el siglo III a.C., en la tierra de Uz. Él tenía 7 hijos y 3 hijas, y tenía muchos amigos y criados. Satanás se presenta ante Dios argumentando que el amor que Job le profesaba era por causa de sus bendiciones y no porque realmente lo ame. Dios concede a Satanás el probar la integridad de Job, donde podía tocar sus bienes, su familia, ganado, entre otras cosas, menos su vida. Desde ese momento, Satanás trae enfermedades contra Job, como la sarna, y otras desgracias como el ataque de caldeos y sabeos a sus criados, la muerte de su ganado, la pobreza, el repudio de su mujer e incluso la muerte de sus hijos.
En el libro de Job encontrarás algunas conversaciones de los supuestos amigos de Job y sus argumentos, que lo acusaban diciendo que Dios castiga a los pecadores y seguramente él habría pecado. ¿Te suena ese discurso? ¿Alguna vez alguien te dijo que tu hijo o hija tiene tal condición o discapacidad porque tú pecaste? ¿O porque tú no tienes suficiente fe, tu hijo o tu hija no se sana? A Job, sus propios amigos lo discriminaron. Él sufrió en carne propia la discapacidad social de la que estamos hablando. Ninguno de sus amigos le dieron palabras de aliento. En realidad, esos no eran buenos amigos. En el capítulo 19, Job expresó su profunda angustia y dolor provocados por la pérdida de su familia, su salud y su riqueza. A pesar de todo lo que le sucedió, Job no perdió la esperanza y tenía la certeza de que su Redentor vive y lo salvará. Cuando Job menciona a su Redentor, está hablando de Dios mismo. Aun cuando está atravesando las peores circunstancias, Job nunca pierde la esperanza en Dios, que Él está obrando a su favor. Luego, en Lucas capítulo 14, versículos del 12 al 23, Jesús se dirigió al anfitrión. Cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, le dijo, no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, pues ellos también te invitarán a ti y esa será tu única recompensa. Al contrario, invita al pobre, al lisiado, al cojo y al ciego. Luego, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. Y continúa con la parábola de la gran fiesta, o en otras versiones, el gran banquete, hasta el versículo 23. Aquí Lucas nos narra que Jesús había sido invitado a comer a la casa de un fariseo, y observa las actitudes de algunos de sus invitados que buscaban los mejores asientos. Antes de sentarse a la mesa, Jesús ya había sanado a un enfermo delante de ellos, y como siempre Jesús atendía a los necesitados. Y luego les habla a los fariseos siempre a través de preguntas y en parábolas para hacerles reflexionar sobre cómo debería ser su actitud hacia los demás, en especial a las personas en situación de discapacidad o vulnerabilidad. Y al anfitrión le dice que Dios le recompensará por ayudar a los que no podían devolverle el favor. A veces la sociedad misma nos coloca en esa situación de desventaja, pero Jesús continúa hablando en la parábola de la fiesta sobre la salvación y la vida eterna. Tenemos que tomar una decisión. Solo aquellos que aceptan la invitación de Jesús entrarán a su mesa y comerán con Él. Déjame decirte que muchas veces estamos distraídas en otras cosas que se vuelven más importantes en nuestra vida. Pero nuestros hijos con necesidades especiales valoran mucho más las cosas simples de la vida. Observan y admiran la creación de Dios, son más vulnerables al dolor y están en contacto constante con Jesús, y por eso creo que ellos entrarán al reino de Dios primero. Seguimos con los dos últimos pasajes bíblicos. En Romanos capítulo 8, Pablo nos habla de cómo es tener una nueva vida en Cristo. En el podcast Una imagen de dolor y sufrimiento hablamos sobre la vida de Pablo y un fragmento del libro de Romanos capítulo 8. Y la última cita bíblica se encuentra en Primera de Corintios capítulo 15, donde nos habla sobre la resurrección de Cristo. Finalmente, permíteme leer Romanos capítulo 8, versículos del 34 al 39. Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué hermosas palabras nos deja Pablo, totalmente inspiradas en el amor de Dios y con esa esperanza
Creo que está claro que Dios nos fortalece a través de Cristo. El remedio para nuestros dolores y sufrimientos es Jesús. Tenemos que aprender a ser pacientes y fieles a Dios como lo hizo Job. Si te ha gustado este podcast, suscríbete y comparte. Soy Cris Tirado en el podcast Carácter de Mamá. Que Dios te cuide, que te bendiga, que te dé fuerzas y que te dé mucha paz.